Dios le bendiga, hermanos, iglesia, amigos, a todas las personas que se conectan. Bienvenidos a nuestro devocional familiar. Es un gusto para nosotros que usted esté ahí conectado, pendiente de toda la programación que tenemos en nuestra iglesia. El día de hoy quiero empezar con una oración, este tiempo de devocional. Señor de los cielos, estamos ante ti, Padre, alabándote, Señor, agradeciéndote, Dios, por este día, Señor. Gracias, Dios, porque hasta aquí tú has estado con nosotros, Señor. Tú nos has ayudado, Dios de los cielos. Gracias, Padre, por este momento, por este tiempo, Señor, que cada uno de nosotros hemos dispuesto, Señor de los cielos. Gracias por las personas que de pronto lo van a escuchar en un futuro, Señor, porque ahora no tienen tiempo, Dios. Gracias por cada una de esas personas, Señor, que están aquí conectadas, Señor, virtualmente. Te pido, Dios, que esta palabra, Señor, que esta reflexión, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, que la podamos poner en práctica, Señor de los cielos, y que tú seas hablando a cada uno de nuestros corazones, Dios. Te pido, Dios, que no esté hablando yo, Señor, que no sean mis palabras, Dios, sino que sea tu Espíritu hablando a cada uno de nosotros, Dios de los cielos. Hacemos esta oración, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Una vez más, Dios le bendiga, bienvenidos a cada uno de ustedes. El tema del día de hoy de este devocional es la duda. Para empezar, quiero leer Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Antes de iniciar, ya empecé, pero quiero definir la palabra duda, y según el diccionario es la falta de decisión, falta de certeza o seguridad ante una situación que nos enfrentemos en específico. La duda en nuestro diario vivir como humanos, digamos que en cierta parte puede llegar a ser útil. Me explico. Cuando usted va y compra o le están vendiendo algo, usted siempre duda como que del producto, del vendedor, de que ¿será que lo que me está diciendo sí es verdad? ¿Será que lo que me intenta vender sí lo necesito? ¿Sí de verdad? En fin, esa duda digamos que puede ser buena, entre comillas, porque digamos que nos puede ayudar a librarnos de, no sé, una posible estafa o un producto que no necesitemos. En la vida cristiana la duda digamos que no tiene cabida, no debería tener espacio en nuestras vidas. Sin embargo, pues todos nosotros en alguna parte de nuestra vida hemos dudado, y en este caso dudado de Dios. En 1865 Julio Verne escribió una novela titulada De la Tierra a la Luna, y quiero hacer énfasis en la fecha 1865. Imagínense, apenas los carros, los automóviles los iban a inventar 20 años después. Es decir, no había ni automóviles en esa fecha, mucho menos la aviación. Y ya había una persona que estaba pensando en cómo el hombre podría llegar a la luna. Obviamente para ese entonces esto era completamente imposible, era una obra de ciencia ficción, no más, era impensable. Pero en 1969 el hombre fue a la luna. En ese entonces, después de que pasaron un poco más de 100 años, el hombre pudo llegar a la luna. Y esa novela de Julio ya no quedó tanto como en ciencia ficción, sino que se convirtió en realidad. Para que el hombre pudiera llegar a la luna, obviamente tuvieron que pasar por muchas circunstancias. Tuvieron muchos de los científicos y de ellos dudas de cómo realizar, de cómo hacer esto. Sin embargo, ellos continuaron en su meta por llevar al hombre a la luna. Quiero leer Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto? Aquí la serpiente es el diablo. El diablo es el que siembra esa duda en nosotros, en nuestras vidas. Cuando crecemos como adultos, se nos hace como más difícil el hecho de creerle a alguien o creer sin dudar. Es decir, no sé,
cuando uno es niño, de pronto el papá le promete algo y uno ciegamente confía y cree en la palabra del papá. Pero de pronto a la medida que uno va creciendo, uno ve que, mi papá me prometió o mi mamá me prometió un helado este fin de semana, pero pues nunca llegó el helado. Y el papá pues tiene obviamente, o la mamá tiene sus razones por no haberle dado el helado. De pronto estaba ocupado, cansado, no tenía dinero en ese momento. Pero a medida que vamos creciendo, como que nos vamos volviendo más incrédulos en frente a las otras personas. Sin embargo, Jesús nos dice que debemos ser como niños en este aspecto de creer y creerle a Dios. Mateo 18, capítulo 18, versículo 2. Dice así. Mateo 18, 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, versículo 3, y dijo: de cierto os digo que si os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, Dios sabe que todos nosotros tenemos dudas. Sin embargo, Él nos ama a pesar de esas dudas. Lo importante con la duda no es que la tengamos, porque sí, en algún momento vamos a tener duda, sino que debemos sobreponernos sobre esa duda y creerle a Dios, es decir, volvernos como niños y creerle a nuestro Padre Celestial. Él no es como nosotros, Dios no es como nosotros, que Dios promete algo y de pronto el fin de semana no tiene tiempo, no tiene dinero y no lo cumple. Dios no es así. Dios lo que lo promete, lo cumple. Amén. Ahora quiero recordar un poco la historia de Pedro cuando caminó sobre el agua. Recordemos que estaban los discípulos solos en la barca y ven a alguien caminar sobre el agua. Ellos obviamente se asustaron y creyeron: un fantasma, un fantasma. Jesús en ese momento se identifica. Y aquí quiero leer San Mateo 14, 28 al 31. Mateo 14, 28 al 31. Jesús se identifica, ¿no? Él dice: yo soy Jesús, bueno, en fin. Y dice el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. O sea, Jesús le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí quiero resaltar tres aspectos. El primero, Pedro pudo caminar sobre el agua por un momento. No sabemos cuánto, al parecer parece que fue como poco, pero sin embargo así hayan sido 1, 2 o 10 pasos los que haya dado Pedro, Pedro pudo caminar sobre el agua. Es decir, Pedro puso su confianza, puso su mirada en Jesús. No retiró nunca su mirada de el maestro. Ese es el primer punto que quiero resaltar, que Pedro pudo caminar sobre el agua en el momento en el que él miró al maestro y confió en Jesús. El segundo punto que quiero resaltar es que Pedro se da cuenta lo que tiene alrededor suyo. Es decir, Pedro de pronto como que pierde la vista, se desconcentra de Jesús y mira alrededor un mar embravecido, agua, yo no sé a cuántos metros o kilómetros de agua tendría por debajo Pedro, porque estaba caminando sobre el agua. En ese momento Pedro tuvo miedo y dudó. Amén. Quitó su mirada de Jesús, quitó su mirada de el maestro. Ya no estaba fijo en Dios, ya su confianza no estaba puesta en Jesús, sino que ya sus sentidos, obviamente como humanos tenemos sentidos, sus sentidos le decían que estaba en peligro, que estaba en riesgo, y dudó de Jesús. Y el tercer aspecto que quiero resaltar de este pasaje bíblico es que Pedro pide ayuda. En el momento en el que Pedro se ve, en el que sus sentidos le dicen que está en peligro, que él quitó su mirada de allá y está mirando alrededor y que está en peligro, Pedro dice: sálvame, Señor, o Señor, sálvame. Es decir, cuando estemos en esos momentos de duda,
de incertidumbre, Dios, o si le pedimos la ayuda a Dios, a Jesús, Él nunca nos va a negar la mano o nunca nos va a decir que no te voy a ayudar porque dudaste. Aquí nos muestra que aunque Pedro dudó, aunque Pedro tuvo dudas en su corazón, Jesús extendió la mano, lo cogió y no dejó que Pedro muriese. De pronto muchos de nosotros nos podríamos identificar con Pedro, que uy, sí, yo quiero caminar sobre el agua, pero es que yo tengo muchos problemas, muchas dificultades, muchas deudas, en fin. Todos tenemos problemas, tenemos dificultades, situaciones difíciles, de pronto unas más que otras, pero siempre todos vamos a pasar por situaciones así en donde de pronto vamos a dudar, ¿y Dios dónde está? Dios está ahí, siempre ha estado ahí cerca tuyo. Lo que pasa es que tú de pronto estás mirando a donde no debes mirar o no estamos mirando al sitio correcto, no estamos mirando a Jesús. En ese momento cuando no sabemos dónde estamos, que estamos en un momento de incertidumbre, debemos decir, Señor, sálvame. Dios va a venir a salvarnos porque Él no le negó la ayuda a Pedro, no nos la va a negar a nosotros. Quiero leer también Salmos 37, versículos 39 y 40. Salmos 37, versículos 39 y 40, y dice así: Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Debemos alejar nuestras dudas de nuestra mente. Sí, van a venir. Pero así como vienen, debemos de rechazarlas en el nombre de Jesús y debemos poner nuestra mirada en Dios. Aun cuando venga la duda, la rechazamos, nos sobreponemos, confiamos en Dios, en el Dios que nos dio la vida, que nos ha dado todo y que por su gracia hemos llegado hasta este momento. Y si Él no nos ha dejado, no nos ha soltado y estamos aquí parados, Él va a seguir su obra, va a seguir ayudándonos cada vez que nosotros lo necesitemos. De pronto muchas veces no entendemos la situación, no entendemos en qué momento estamos caminando sobre el agua y en qué momento el mar se puso fuerte. No sabemos a qué horas llegan estas circunstancias y no lo entendemos tampoco. Sin embargo, así debemos, una vez más lo repito, poner nuestra confianza y nuestra mirada en Dios. Cuando venga esa duda, debemos confiar en Dios. De pronto cuando Julio Verne escribió esta novela de La Tierra a la Luna, para ese entonces cuando la publicó era wow, ciencia ficción, es como, no sé, de pronto ver extraterrestres o cuando vemos una película de que nos hablan de que galaxias súper lejanas. Para ellos en ese entonces era así como que uy, la luna, wow, era imposible. Para Dios no hay nada imposible porque su poder sobrepasa nuestro entendimiento. No entendemos el poder que Dios tiene. Amén. Dios ha prometido que nos va a cuidar a cada uno de nosotros. No dudemos de lo que Él ha prometido, porque vuelvo y recalco una vez más, Él nunca miente. Lo que Él promete, lo cumple. Y ya para terminar, quiero leer Mateo 28, versículo 16 y 17. Mateo 28, 16 y 17. Y dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. El 17 dice: Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esto es cuando después de que Jesús resucita, que va y los visita, dice aquí que algunos de ellos dudaron. O sea, estando algún tiempo con Jesús, viendo su ministerio, lo que Jesús hacía, lo que les había hablado, todo esto, incluso después de que Jesús les dijo, yo voy a morir, al tercer día voy a resucitar, aún así, algunos de ellos dudaron. Pero sin embargo, Jesús no los rechazó, no los alejó. El versículo siguiente ya nos dice de que los mandó a hacer su labor, a predicar el evangelio, a bautizar. Es decir, Jesús no los rechaza o no nos va a rechazar cuando dudemos. Sin embargo,
la duda hace que tú pierdas la mirada de Jesús y que empieces a confiar en tus capacidades, en lo que tú puedes hacer, y que empieces a mirar el gigante cómo se levanta y no ves al verdadero gigante que es Dios. Debemos alejar la duda de nuestra mente. Va a venir una vez más, pero debemos alejarla, confiar en Dios, poner nuestra mirada en Él, así los problemas y las circunstancias sean muchas. Espero que esta reflexión haya sido de bendición, que haya entrado a cada una de nuestras vidas. Quiero orar para terminar. Señor de los cielos, gracias Dios por este momento, por este tiempo, Señor. Gracias Padre por esta palabra, Señor, por esta reflexión, Dios de los cielos, que tú pusiste en mi vida, Señor, para compartir en este momento, Señor de los cielos. Te pido, Dios, que esta palabra, Dios, que quede en cada uno de los corazones guardados, Señor de los cielos, que en el momento en el que venga la duda, Dios, que podamos sobreponernos sobre esa duda, Señor, y confiar en ti, Señor de los cielos, que así no entendamos, Señor, que así no logremos captar, Señor, porque estamos pasando por esa situación, Señor, que no dudemos, Señor, de lo que tú nos has prometido, Señor, que somos tus hijos, Dios, que tú nos guardas, Señor de los cielos, y que tú estás al tanto de cada uno de nosotros, Señor, de lo que hacemos, Dios, de lo que necesitamos, Señor de los cielos. Ayúdanos, Dios, en esta noche al descansar, Señor. Hacemos esta oración, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por haberse conectado, por haber dedicado este tiempo para aprender, alabar un momento a nuestro Dios. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé. Estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Por siempre lo será. Señoras y señores, Cristo Luis. En mi vida haya duda.
por siempre.